La historia comienza con Jamie, una adolescente que es enviada a vivir con su tía Beth, y su esposo Jim, un testigo de Jehová devotamente religioso. Jamie es obligada a acompañarlos a una reunión. Una vez ahí ella no puede evitar posar sus ojos sobre una chica, quien se da cuenta que Jamie la observa y le regala una linda sonrisa. Al terminar, Marik se presenta con Jamie y amablemente la invita a cenar a su casa. La tía de Jamie no puede estar más que feliz, ya que sabe que Marik y su familia son buenas personas. Jamie llega al lugar y antes de que todos se dispongan a cenar, el padre de Marik da las gracias por los alimentos, mientras las chicas se miran fijamente a los ojos. Luego, suben a su habitación para conversar, y más tarde Marik le comparte una linda melodía en el piano, dejando a Jamie completamente hipnotizada. Un par de días después, las chicas van a un museo y Marik, muy emocionada, le comparte la historia detrás de su religión. Jamie le cuestiona si quiere convertirla en testigo de Jehová, y Marik le dice que solo si ella quiere. Nuevamente Jamie se encuentra de visita en la casa de Marik, y el padre de esta habla sobre la importancia de estar bautizado y acerca de no tener relaciones con ningún chico antes de contraer matrimonio. Por la noche, Marik pasa su brazo sobre Jamie, quien aún se encontraba despierta y siente como ella la abraza, pero esto no le desagrada. A la mañana siguiente Jamie descubre a Marik observándola con sus gafas puestas, luego se las regresa y muy sonriente le propone que más tarde regrese a cenar. Jamie rechaza la propuesta porque ya tiene otros planes, pero aún así lo intentará. Luego, vemos cómo es la vida estudiantil de Marik siendo testigo de Jehová. Ella ve por la ventana a Jamie yéndose con un chico. Se trata de Nata, un nuevo amigo con el que juega videojuegos y pasa el rato. Por la noche, en casa de Marik, Jamie intenta llamar su atención pues ella no ha dicho muchas palabras desde que llegó. Al final le pregunta qué tipo de relación tiene con ese chico, y Jamie le confiesa que es solo su amigo. Una Marik alegre le regala a Jamie un dibujo que hizo pensando en lo que le contó días atrás sobre viajar por Europa. Jamie queda fascinada con su regalo. Y nuevamente decide pasar la noche ahí. Esta vez es Jamie quien desea abrazar a Marik, pero no se atreve, hasta que siente como Marik sujeta su brazo para ponerlo sobre ella. A la mañana siguiente, mientras desayunan, el padre de Marik le propone a Jamie acompañar a sus hijos al servicio de campo. Ella no está muy convencida, pero decide hacerlo para poder pasar más tiempo con Marik. Por lo que los próximos días se puede ver cómo las chicas se han hecho más cercanas, compartiendo momentos alegres y ambas disfrutando de su compañía. Luego, llega el cumpleaños de Jamie y nadie lo sabe excepto Nata. Él la invita a una cafetería y le regala un pastel. En ese momento llega Marik, ya que la vio desde afuera. Su hermana, al darse cuenta que se trata de una celebración de cumpleaños, le pide a Marik que se vayan. Resulta que para los testigos de Jehová es una falta de respeto celebrar los cumpleaños. Jamie se encuentra muy angustiada al no saber qué es lo que pasará con ella y la pelirroja. En la escuela, Marik saluda a Jamie de manera normal y le entrega un regalo con el pretexto de que no es por su cumpleaños, pero en realidad sí lo es. Jamie queda encantada con su meteorito y le pregunta si su padre aún sigue molesto. Marik le dice que no, pero se alegraría de saber que Jamie también asiste a las lecturas bíblicas. Durante el estudio de la Biblia, las chicas rozan sus dedos y al salir caminan juntas de regreso a casa. Al despedirse, Marik le pide a Jamie que cierre sus ojos para hacer una oración. Ella le sigue el juego y escucha como Marik le agradece al cielo por traerle a Jamie en el momento que más la necesitaba. Luego le da un besito y se despide rápidamente. Jamie pasa la noche pensando en lo que sucedió, y al día siguiente ella intenta sujetar la mano de Marik, como muestra de cariño, pero ella la retira, para pedirle que salga con ella en una cita doble, cada una con un chico testigo de Jehová. Jamie se encuentra confundida, pero decide aceptar. En el camino Marik sujeta la mano de Jamie y al llegar parece que no están muy atentas a la película. Jamie sigue a Marik hasta el baño y ella le pide que entre. Al estar frente a frente, Marik le pide que se dé la vuelta y con respiraciones agitadas las chicas se dan un abrazo apasionado. Después, los chicos llevan a Jamie hasta su casa. Marik sale detrás de ella ya que dejó su bufanda en el auto. Las chicas se miran por un segundo y esta vez no pueden contenerse y se besan con mucha intensidad. El beso dura por unos minutos hasta que el sonido del claxon hace que se detengan.
A la mañana siguiente, las chicas salen a entregar libros y aprovechan para desviarse del camino y así poder besarse. Las chicas se besan por un rato, luego Marik lleva a Jamie hasta su casa y antes de salir la sujeta de la mano. Una Jamie muy enamorada le pregunta si no la dejará ir, y una Marik muy feliz le responde que no. En la escuela, las chicas deciden saltarse las clases para ir a casa de Marik. Ella planea bautizar a Jamie de manera simbólica, entran a la bañera y comienza el bautizo. Al final las chicas se entregan en un hermoso beso y terminan recostadas en la cama. Hablan sobre viajar a Europa, y entre tanto tema de conversación, Marik se entera que no es la primera chica con la que sale Jamie, por lo que más tarde le comparte que esto la ha puesto celosa, y Jamie le explica de manera amorosa que la chica no significó nada para ella. El tío de Jamie que pasaba por el sitio las ve juntas, y Jamie tiene el presentimiento de que fue así, por lo que va a hablar con Marik, y ella le dice que su padre ya lo sabe porque el esposo de su tía se lo ha contado. Jamie, muy angustiada, le pide que se vaya con ella, pero Marik cree saber lo que tiene que decirle a su padre para convencerlo de aceptar su relación. Han pasado varios días y Jamie no ha tenido ninguna noticia de Marik. Su tío las invita a una reunión y la familia de Marik se hace presente. Su padre sube para anunciar el compromiso de ella con un chico de la congregación. Jamie, al escuchar esto, sale rápidamente del lugar. Con un dolor muy fuerte en su corazón, se presenta en la casa de Marik y su hermana la deja pasar. Jamie le dice que no es justo que la quieran obligar a casarse con alguien que no ama. Marik le explica que no está siendo obligada, porque ella propuso el compromiso. De esa manera podrán estar en la ciudad, aunque no de la forma que quieren estar. Y continuando con sus ideas religiosas, le dice que solo así salvarán sus almas y podrán estar juntas en el paraíso. Jamie sabe lo que tiene que hacer, y con todo el dolor de su alma abraza a Marik. Esta le pide que no se vaya, pero eso no es posible. Jamie no acepta quedarse para ver cómo la chica que ama se casa con alguien que no quiere. Se despide de su tía y ella le recuerda lo mucho que la quiere sin importar qué. Han pasado ya los años, y Jamie está lista para regresar a casa de sus tíos para una visita de fin de semana. Al llegar, se sorprende al ver a la persona que se encuentra esperándola. Se trata de Marik, que al saber que Jamie regresaría no dudó en ofrecer su ayuda para ir por ella. Al subir al auto, Jamie se da cuenta que hay un bebé, el hijo de Marik, y de manera dulce lo saluda. En el camino, la pelirroja le pregunta por la universidad y le comparte que está enterada de su viaje por Europa. Jamie le dice que ella debió de haber estado ahí a su lado. Entonces, Marik le confiesa que no está bien, porque en todo ese tiempo no ha podido dejar de pensar en ella. Y con un poco de esperanza le cuestiona a Jamie si ella también lo ha hecho. Jamie acepta que todos los días. Al final, antes de que Jamie pueda bajar del auto, Marik la sujeta de la mano y Jamie le pregunta que, si no la dejará ir. Marik le dice que no, y en su mirada se puede notar como esta vez, está decidida a luchar por su amor.